Bueno, ¿y quién del otro lado es lo que va a captar? Estamos hablando de la célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Que es la que está expresando, pero ¿quién del otro lado va a captar esa información? Y capta el linfocito, solo que el linfocito necesita también expresar unas moléculas para que él pueda reconocer el antígeno, y este es su TCR, su receptor de células T, ¿verdad? Y luego necesita de otras moléculas de adhesión que son ya accesorias, pero que necesita para poder traducir la señal que llega, necesita para adherirse a la estructura. Entonces por eso que son necesarias estas moléculas de adhesión. Y tenemos varios, tenemos el TCR, el CD3, tenemos el Z, la molécula Z, el CD28, CD4, CD8, una molécula de adhesión, el CD2 y la molécula integrina. Todas son moléculas de adhesión, cada uno tiene una función diferente. Y siempre vamos a ver que tenemos que tener una molécula ligante y una molécula receptora, porque si no hay un ligante y un receptor no van a poder pasar la información. Los ligantes y los receptores, los ligados, o sea que dependiendo de la célula en cuestión, en alguno va a funcionar como una molécula de adhesión, en otra va a funcionar, o sea, como un receptor, y en otra va a funcionar como moléculas de adhesión. Entonces, esa molécula de adhesión en algún momento puede actuar como receptor, dependiendo también de lo que va, de la capacidad que tenga esa molécula, ¿verdad? Las células, cuando ellos están en reposo, ellos no expresan o expresan muy débilmente estas moléculas de adhesión. Ellas se cargan negativamente, entonces ellas se repelen. Ustedes saben que las células que están con cargas iguales se repelen, ¿verdad? Entonces las células están alejadas unas de otras, las que están en reposo. Pero cuando se activan, ellos pierden su carga negativa, entonces hay células, entonces ellos tratan de aproximarse. Y ahí sí ya hay, o sea, que cuando se aproximan, entonces ya puede haber esa interacción. Cuando hay presencia de antígeno, va a aumentar esa expresión de esa molécula de adhesión, las membranas celulares se van a cargar positivamente y es ahí en donde van a facilitar la unión. Y tenemos varias moléculas de adhesión y se clasifican en familias, o sea que en grupos grandes. Superfamilia de las inmunoglobulinas se le llama así porque son muy parecidas a las inmunoglobulinas. Tienen una región variable, una región constante, por eso reciben ese nombre. La superfamilia de las integrinas y la familia de las selectivinas. Todas esas son moléculas de adhesión. Entre la superfamilia de las inmunoglobulinas, la más importante entre todas es el TCR, el receptor de células T. Está en la superficie de los linfocitos T, tienen sus receptores, sus correceptores antígenos peptídicos que van a actuar después como moléculas de adhesión, van a participar para que se active un linfocito T, y también el TCR es un heterodímero, está formado por dos cadenas, vamos a ver ya su estructura. Tiene también una porción que atraviesa la membrana del linfocito T, y está formada por una cadena alfa, una cadena beta, y están unidas entre sí por puentes disulfuro. Este es el complejo TCR. Las dos cadenas, tenemos la cadena alfa, la cadena beta, y estas son sus moléculas accesorias, que sí o sí están. CD3, solo que un CD3 está formado por una cadena epsilon, una cadena delta, otra CD3 está formado por una gamma y un epsilon de nuevo. Todas tienen una porción transmembrana y tienen dos cadenas Z también, que le permite y se unen por puentes. ¿Qué puentes eran estos?
que le permitía que ellos se mantengan unidos. Fuentes disulfuro. ¿Para qué sirve esta molécula CD3? CD3 es un complejo TCR para que pueda madurar y activarse el linfocito T. Sin esas dos moléculas accesorias, el linfocito T no va a activarse. La región variable es esta porción de arriba, es la que cambia de acuerdo al antígeno, y esta siempre va a ser igual, que es la cadena pesada. La proteína CD3 y delta están asociadas, o sea, que están unidas a este TCR en forma no covalente, y cuando el TCR reconoce antígeno, entonces lo que ellos hacen es transducir la señal. El CD4 y CD8, pero ¿qué tiene de diferente este? CD4, CD8. No tiene el CD4 más y el CD8 más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este? Es un correceptor, porque si tenía CD4 más, ¿a qué hacía mención? Al linfocito T, CD4, ¿verdad? Pero este es un correceptor CD4 y un correceptor CD8. El correceptor CD4 va a estar asociado al MHC de clase 2, ¿verdad? Y el CD8 es un correceptor que va a estar asociado a las moléculas del clase 1. O sea que también es necesario este correceptor para que se mantenga unido la molécula del MHC con el linfocito T. Ellos actúan para que se active el linfocito TCD4, acá sí ya tenemos signo más, ¿verdad? Y el linfocito TCD8. O sea que si ustedes encuentran CD4 sin el signo más, hace referencia al correceptor. Si ustedes encuentran CD4 más, hace referencia al linfocito TCD4. Bueno. CD19 es otra molécula que está en la superficie de los linfocitos B. Y ellos van a actuar como correceptor del linfocito B. El receptor del linfocito B, ¿cómo se llama? BCR. El otro era TCR y este es BCR. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el BCR y el TCR? ¿El BCR qué es? Es una inmunoglobulina. ¿Y qué inmunoglobulina era la que actuaba como receptor? Dos inmunoglobulinas eran. El D y el M son los que actúan como receptores de linfocitos B, pero no la M pentamérica, era la M monomérica, ¿verdad? Y la inmunoglobulina B. Y tiene también moléculas accesorias que son la IG, inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta. Aquí vamos a ver, este es el TCR y este es el BCR, ¿verdad? Es una inmunoglobulina, en este caso es una M, pero puede ser una B, porque no cambia, no varía la estructura, es igual, lo único que va a cambiar es su cadena pesada cuando es D, ¿verdad? Y también tiene una molécula accesoria que es inmunoglobulina beta y inmunoglobulina alfa, que le sirve para transducir la señal. Aquí sí son diferentes, ¿qué cosa? Acá sí vamos a hacer una comparación que vamos a decir. Si vamos a decir semejanza que hay, la semejanza que hay entre el TCR y el BCR, ¿qué me van a decir? Tienen una cadena ligera, ambas tienen cadena ligera, ambas tienen cadena pesada, ¿verdad? Otra cosa,
el sitio de reconocimiento antigénico, aquí es donde acá se le reconoce al antígeno, ¿se acuerdan? La región hipervariable también acá hay, y aquí también es la región de reconocimiento del antígeno. Acá están todas sus estructuras similares. ¿Tienen dominios de tipo inmunoglobulina? Tienen. Estas son, ¿verdad? Pues hablan de semejanza. ¿Tiene dominio transmembrana? Ambos tienen dominio transmembrana. ¿Tiene dominio intracelular? Que es encargado de la transducción de señal, que son estas moléculas son las encargadas de ese dominio intracelular para la transducción de señal. Tiene una región constante y una región variable. Esta es la región constante y esta es la región constante, ¿verdad? Esta también. Esta es de aquí. Sitio de reconocimiento antigénico tiene tanto la inmunoglobulina, el BCR, como el TCR. Y si vamos a decir la diferencia, ¿qué hay? ¿Qué me van a decir? Que el TCR está formada por dos cadenas alfa y beta, y aquí están formadas por dos cadenas también, pero no son alfa ni beta. Es una cadena pesada, que si es la cadena pesada alfa, las dos cadenas son alfa, y las cadenas ligeras, que también son iguales. Acá es una alfa, acá es otra beta. Diferencias casi no hay. Y hay sus moléculas accesorias que también son diferentes. El LFA2 y el LFA3, que es antígeno asociado a la función leucocitaria. Ese vamos a encontrar en la superficie de los linfocitos T maduros, y su receptor, el LFA2, es el LFA3. A eso se refiere. El ICANN 1 y el ICANN 2, que son moléculas de adhesión intercelular 1 y 2, vamos a encontrar en los leucocitos y en las células endoteliales vasculares. Su función es también unir células. ¿Y quién es su receptor? El LFA1. A ese se va a unir. Y la molécula de adhesión de la célula vascular, que es el BCAM, vamos a encontrar en células endoteliales. Su receptor son las integrinas que están en los leucocitos. ¿Y cuál es la función de este BCAM? Es promover la migración de los leucocitos, la migración transendotelial, porque ellos tienen que pasar el endotelio para irse a la circulación después, ¿verdad? Y para eso necesitan esta molécula de adhesión.